iglesia, amados hermanos, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado ¿Cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual? Y les doy la bienvenida a todos en esta hermosa hora. Como ya les dije, amados, el tema es cómo acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y en los temas anteriores tuvimos la oportunidad de hablar de tres hombres: el hombre natural, que no conoce las cosas de Dios; el hombre carnal, que es el niño en Cristo; y el hombre espiritual, de quien vamos a hablar en esta hora. Para hacerlo vamos a 1 Corintios capítulo 2, el versículo 11, desde el 9 vamos a leer, para gloria de Dios. 1 Corintios 2, 9 al verso 13. Dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y está con mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vamos a orar. Amado Dios, tu palabra es hermosa. Este es alimento sólido. Oro para que tú me des la expresión y la claridad, para que mis hermanos que ven el video y escuchan esta plática puedan, amado Dios de gloria, comprender esta verdad maravillosa, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dicen los textos que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para tres cosas. Número uno, para que sepamos lo que Dios nos ha dado o nos ha concedido por su gracia. Número dos, para que hablemos con las palabras que enseña el Espíritu. Y número tres, para que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Para ser enseñados, tenemos que usar nuestra mente. Pero para recibir la revelación, tenemos que usar nuestro espíritu. Para que podamos comprender una revelación, una doctrina o una enseñanza, necesitamos definitivamente más de nuestro espíritu que de nuestra mente. Pablo dijo en 1 Corintios 6, 17, que me gustaría que tú vieras en tu Biblia. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando tú y yo somos uno con el Señor, entonces Él nos mostrará en nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo, todos los secretos de Cristo. Qué privilegio maravilloso el que tú y yo tenemos. Aquí Pablo, en 1 Corintios 2:6, dice lo siguiente: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado
madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí lo que vemos, amados, es que la sabiduría de los hombres es la filosofía, pero la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo era el misterio oculto, destinado y ordenado de antemano antes de todos los siglos para nuestra gloria. Para hablar Cristo, es decir, la sabiduría de Dios, tenemos entonces que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual, entendiendo que Cristo es espiritual. Y solo entonces concluimos aquí que los espirituales son los únicos que pueden hablar de la sabiduría de Dios. Pablo dice, hablamos sabiduría, es decir, hablamos Cristo entre los que han alcanzado madurez. Cristo no es sabiduría de este siglo, como dice el apóstol, ni de los príncipes del siglo en el que escribió él esta epístola, sino que Cristo es la sabiduría predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo para nuestra gloria. Dios nos reveló a Cristo por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Cómo se nos revela entonces Cristo la sabiduría de Dios? Se nos revela no por un descubrimiento casual, sino por exploración, por un juicioso escudriñar de las Escrituras. El Espíritu, amados, explora las profundidades de Cristo y nos las revela para iluminarnos, para edificarnos y para bendecirnos. Por eso es que la Escritura nos amonesta y tú y yo debemos de movernos, de actuar y vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para poder disfrutar a Cristo como la sabiduría de Dios. Proverbios 20:27, que tú puedes leer en tu Biblia, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu tuyo y el mío entonces tiene la capacidad de explorar lo más íntimo del hombre, lo más íntimo de nosotros mismos. En cambio, la mente, que es una facultad del alma, tiene simplemente la capacidad de explorar la parte superficial del hombre. Y cuando uno lee estos pasajes maravillosos en donde se habla de las tres clases de hombres, el carnal, el espiritual y el natural, uno se hace una pregunta: ¿por qué los corintios no podían acomodar lo espiritual a lo espiritual? Y la respuesta la da la misma Escritura, y es porque ellos habían descuidado el espíritu y le habían dado más lugar a la mente por medio de la filosofía, por medio de la sabiduría humana, que obviamente es un impedimento para que nosotros podamos entender el misterio de Dios. Y Pablo entonces tiene que recordarles que habían recibido el Espíritu de Dios y no el del mundo, que es la filosofía y la sabiduría secular que tú y yo conocemos. Así entonces, el apóstol Pablo les dice que el Espíritu de Dios es para acomodar, para interpretar lo espiritual de Cristo con palabras espirituales y no filosóficas, no sabiduría del mundo, no sabiduría de los hombres. En el verso 13 de 1 de Corintios 2 dice: lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que cuando Pablo y los demás consiervos les hablaban a los corintios, no lo hacían con palabras enseñadas por la filosofía del tiempo en que ellos vivieron, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Y esa es la misión y la tarea del sobreedificador, como vimos en el tema pasado, y es la de enseñar palabras del Espíritu, revelación del Espíritu. Pues dice que esta sabiduría ha sido preparada por Dios para nuestra gloria. Cada vez que Pablo enseñaba la gracia, acomodaba lo espiritual a lo espiritual. O sea que Pablo utilizó palabras espirituales para hablar de lo espiritual. ¿Y qué es lo que enseña el Espíritu? Enseña revelaciones espirituales. ¿Cómo se enseña una revelación espiritual? Con palabras espirituales. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí en el verso 13, Pablo enfatiza entonces el medio espiritual, que son las palabras espirituales. ¿Para qué? Para anunciar lo espiritual. Pero en el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, haciendo un énfasis, que el hombre espiritual es el único capacitado para discernir la palabra de Dios, que es espíritu, y el hombre espiritual lo hace espiritualmente. Digámoslo de otra manera, solo el hombre espiritual puede discernir lo espiritual. Tanto el medio, que es la palabra espiritual, como el objeto, que es el hombre espiritual, deben ser espirituales. Diría yo, amados, que solamente un hombre espiritual con palabra espiritual puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Un hombre natural no te puede enseñar lo espiritual. Él no puede acomodar una revelación o una doctrina porque no sabe cómo hacerlo, porque no la entiende. Y no puede, porque la enseñanza de la palabra de Dios debe ser recibida espiritualmente, discernida espiritualmente. Y un hombre natural, por supuesto, no recibe las cosas espirituales de Dios y no es capaz ni de recibirlas, ni de conocerlas, mucho menos de enseñarlas. Al contrario, sabemos que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, y él siempre estará dispuesto a rechazar la palabra revelada de Dios, la sabiduría de Cristo. En 1 Corintios, en el capítulo 1, que es anterior, dice el versículo 22 y 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
Esto nos dice, hermanos, que los judíos religiosos vivían de señales y tenían que ver para creer, y eso que Jesús anduvo en ellos haciendo prodigios, señales y milagros, y tampoco creyeron. Pero los griegos, sabenlo todo, que vivían de la nueva filosofía, eran hombres naturales también incapaces de comprender la revelación de Dios. Solamente los hombres y mujeres espirituales pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque un espiritual se guía por el Espíritu Santo, con mayúscula. Se llena del Espíritu para comprender las cosas que son del Espíritu. Así que lo que en esta hora yo quiero que entendamos, amados, como iglesia de Cristo, es que solo por medio de un espíritu, que es el tuyo y el mío, el cual renació cuando vinimos a Cristo, será la única forma de que el hombre pueda discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Un hombre y una mujer gobernado y controlado por el Espíritu es un hombre y una mujer espiritual. Así, amados, los espirituales entonces estamos llamados a usar nuestro espíritu para discernir cualquier enseñanza o cualquier doctrina que proviene de Dios. Definamos un hombre espiritual. Un hombre espiritual es aquel que niega el yo del alma. Un hombre espiritual es aquel que niega la carne del alma, la vida del alma, y no vive por ella ni en ella, sino que permite que todo su ser sea dominado por el espíritu renovado que tiene dentro, en el cual mora y habita el Espíritu de Dios. El espiritual vive por el Espíritu, con mayúscula. Y tenemos que observar que los espirituales, dice que tienen la mente de Cristo. Verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente, amados, es la facultad de la inteligencia. Es el órgano del saber, del conocer, del comprender y del entender la sabiduría de Dios. Esto nos lleva entonces también a decir que un espiritual tiene que tener una mente espiritual. El espíritu y la mente tienen que ser una sola fusión en la vida de los espirituales. Y cuando Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ese nosotros hace referencia únicamente a hombres y mujeres espirituales. La primera cosa que un hombre espiritual comienza a descubrir, a acomodar y a juzgar y a discernir, es que es un dualismo habitando en un vaso de barro. Ese dualismo es entre la carne y el espíritu. De eso voy a hablarles muy pronto para que lo comprendamos. Pero lo cierto es que en ti y en mí hay dos naturalezas dentro de un vaso de humanidad que es nuestro cuerpo. Y Jesús dijo en Juan 3:6 que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto nos lleva a pensar entonces que un hombre y una mujer espiritual no se comportan conforme a la carne, ni actúan conforme al yo de su alma, sino son hombres y mujeres que viven según el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu.
Aquí Pablo, en esta epístola de 1 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 1, le dice a los corintios, y miremoslo una vez más: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Y agrega, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, como hombres naturales. ¿Y cuál era la razón? Dice el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esto es una tragedia de nuestros días tremenda. Un hombre espiritual, amados, es maduro y un hombre carnal es un niño en Cristo. Un niño carnal es dominado, gobernado, guiado, motivado y dirigido por su carne. Observemos que Pablo los llama carnales, y están en Cristo, pero son carnales. Y esa palabra denota que los corintios estaban bajo la influencia de la naturaleza de la carne, de lo humano, de lo terrenal, de las filosofías y las sabidurías humanas. Ellos tenían el carácter de la carne. ¿Y cuál es el carácter de la carne? El versículo 3, lo voy a volver a leer, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, que son divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué clase de hombres? Como hombres naturales, como hombres sin Cristo, teniendo a Cristo. Esto es algo bien profundo y que es importante que tú y yo podamos entender. En 1 de Corintios 2:14, entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, pues se han de discernir espiritualmente. Y esta es una parte muy importante. Pero en el 13 encontramos al hombre espiritual en contraste, y dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No hemos sido llamados a enseñar filosofías de este mundo, ni sabiduría terrenal, sino que dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El niño en Cristo, el cristiano carnal, que no se acomoda a lo espiritual, sino a la carne, a los celos, a la envidia, a las contiendas, a las divisiones, a las preferencias pastorales, porque usted claramente se da cuenta que unos decían yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, el otro yo soy de Cefas, y otros decían que eran de Cristo. Entonces, finalmente, esto de las divisiones no es absolutamente nada nuevo. En los días de Pablo y en la iglesia de los Corintios se presentaba este fenómeno. Pero el hombre espiritual, amados, sabe acomodar, sabe discernir los deseos que el vaso de barro tiene y discierne y entiende lo que procede de la carne, de la naturaleza enemiga de Dios y del hombre. Discierne los deseos que el mismo vaso de barro tiene y por supuesto procede con un espíritu renovado. Voy a tratar de hacerme entender. Y para lograrlo, vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dentro de la economía o el plan de Dios para su iglesia, lo segundo siempre es lo mejor. Enumerémoslos. Número 1. El postrer Adán es mejor que el primer Adán. Pablo dice en 1 Corintios 15:45 lo siguiente. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán
espíritu vivificante. Así que el primer Adán fue alma viviente con un cuerpo carnal, terrenal y natural. Pero Cristo fue hecho espíritu vivificante con un cuerpo espiritual. Cristo, entonces, amados, no solo es el postrer Adán, sino también el segundo hombre. El primer Adán es el comienzo de la humanidad caída, y el postrer Adán, que es Cristo, es la culminación del plan eterno de Dios. Y ese plan eterno, que incluye muchas cosas, nace en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, cuando Dios vio que no era bueno que su hijo estuviera solo y se propuso proveerle una ayuda idónea, una esposa a su hijo. Y nosotros somos el cumplimiento de ese anhelo de Dios antes de la creación de todas las cosas. Somos la desposada que en breve, luego de nuestro glorioso arrebatamiento, seremos la esposa de Cristo, su ayuda idónea. Nos sentaremos con Él en tronos gobernando las naciones de la tierra por 1000 años. Adán fue la cabeza de una raza caída, pero Cristo es la cabeza de una raza nueva, con vida nueva. Adán es un hombre terrenal y Cristo es un hombre celestial. Alabado sea Dios. El segundo cordero, número 2, es mejor que el primero. Los corderos del antiguo pacto solo cubrían el pecado del mundo, como ya lo vimos en temas anteriores. Pero Cristo, el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo. Juan capítulo 1, el versículo 29 dice: el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el segundo cordero es mejor que el primero. Y eso que estamos haciendo es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Número 3. El segundo pacto es superior al primero. En Hebreos capítulo 8, el versículo 6, dice la palabra de Dios: pero tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El segundo pacto, que es el pacto de la gracia, fue establecido sobre mejores promesas. Mejor pacto, mejores promesas. Hay un viejo pacto que es el de la ley, entonces, y hay un nuevo pacto que es el de la gracia. El representante del viejo pacto fue Moisés, y el representante del nuevo pacto es Jesucristo, como dice Juan capítulo 1, versículo 17, cuando dice que por medio de Moisés la ley fue dada, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Léelo, Juan 1:17. Número 4. El segundo bautismo es mejor que el primero. En Mateo 3:11 se nos dice que Juan bautizó en agua para arrepentimiento, pero que Cristo, el que vino tras Juan, es más poderoso que Juan, y él bautiza en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en el Espíritu es más poderoso que el bautismo en agua. Y Cristo es mucho más poderoso que Juan. El bautismo en el Espíritu, amados hermanos, es trascendental para la vida del creyente. En mi ministerio bauticé cantidad de personas en agua que nunca fructificaron, que nunca crecieron, porque es que el agua no es sino un testimonio público de que uno está rindiendo su vida a Cristo, y lo hace delante de muchos testigos, pero como dice Pedro, ese bautismo no tiene ningún poder sobre la carne.
Pero el bautismo de Cristo, el sumergirnos en Cristo, el ser bautizados en el Espíritu de Dios, es la garantía del nuevo nacimiento y de una vida nueva en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el número 5, el segundo apostolado es mejor que el primero. Pablo en Gálatas, y lo vamos a mirar, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Se nos dice que Dios actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, pero que Dios actuó para el apostolado de la incircuncisión por medio de Pablo a los gentiles. Pedro se fue a los judíos, Pablo se fue a las naciones de la tierra que no eran judías, y el apostolado de Pedro fue una mezcla lamentable de ley con gracia, como usted lo puede comprobar en este capítulo 2 de Gálatas. Pero el de Pablo fue solamente en gracia y por gracia, por fe y para fe, no por obras, para que nadie se gloríe. También se nos habla de 2 panes. El segundo pan es mejor que el primero. Cuando usted lee Mateo 26, 17 y 28, encuentra el establecimiento del pan con la Pascua. Y ese pan era vegetal. Y en Juan 6:35 encontramos algo extraordinario y maravilloso. Pues la palabra de Dios dice en Juan 6, versículo 35, lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto es algo maravilloso, amados. En el versículo 52 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si usted come el pan vegetal, no vive para siempre, porque es un pan natural. Pero el segundo pan es mejor que el vegetal, es mejor que el primero. Número 7. La segunda circuncisión es mejor que la primera. Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11, habla de esto. Colosenses 2:11. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto implica, amados, que hay una circuncisión que fue hecha a mano en el prepucio de los varones a los 8 días según la ley, para ser sellados como hijos de Israel. Pero la circuncisión de Cristo no fue con mano, sino en el Espíritu, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso, el cuerpo carnal. Por eso hay una segunda circuncisión que es mejor que la primera. Número 8. El segundo evangelio es mejor que el otro evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9, la palabra del Señor dice lo siguiente. Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Eso quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo nos dice que entre los Gálatas se movía otro evangelio y lo llama un evangelio diferente. Ese era el evangelio de las obras, de los rudimentos, de la circuncisión, predicada por los falsos maestros judaizantes de la época. Pablo dice que Dios había llamado a los Gálatas por la gracia de Cristo, igual que te llamó a ti y me llamó a mí. Pablo dice que si un apóstol o un ángel predican otro evangelio, que el que no sea de la gracia de Cristo por la fe sea anatema, es decir, sea maldito. Número 9, el segundo judío es mejor que el primero. Y Pablo dice en Romanos 8:28 que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. También, número 10. Esto tendríamos que especificarlo muy profundamente, pero estoy tratando de que entendamos cómo se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Número 10. El segundo ministerio es mejor que el primero. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 3, el versículo 6, lo siguiente. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pastor, hermano que enseña la palabra, tú eres ministro competente del nuevo pacto. Eso no se nos puede olvidar. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hermanos, ¿en dónde está entonces el problema de la iglesia tradicional de hoy? En que muchos de mis consiervos y amigos inclusive no son capaces de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y eso lo veremos en el siguiente tema, donde les voy a hablar del verdadero ayuno del cristiano. El sistema protestante lo que ha hecho es acomodar una cantidad de serie de rudimentos, de mandamientos de hombres, que en vez de dar libertad esclavizan a los santos. Pablo dijo que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, y solo los que exploran en el espíritu sabrán acomodar, sabrán interpretar los símbolos de la ley y entender el papel que jugó la ley y qué papel está jugando hoy en este tiempo de la gracia, porque esta es la dispensación de la gracia y eso no podemos olvidarlo. Los hermanos del sistema tradicional no saben acomodar, sino mezclar, incluso adulterar la palabra. ¿Por qué? Porque para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, se necesita tener la mente de Cristo. Sin duda muchos hermanos, predicadores y pastores y amigos la tienen, pero no la tienen activada, no la tienen revelada. Tienen una mente informativa y teológica que aprendimos de las denominaciones en el pasado, pero su mente sigue sin ser iluminada ni revelada por el Espíritu de Dios. Si la tuvieran revelada, abandonarían el sistema de las mezclas, de los ritos y de los rudimentos, y estarían disfrutando a Cristo y haciendo que los cristianos que los acompañen y los escuchen disfruten la plenitud a Cristo, disfruten del poder de Dios y de la sabiduría de Dios.
Así que, amados, que el Espíritu Santo nos ayude y aprendamos a acomodar siempre lo espiritual a lo espiritual. Así les voy a hablar en el siguiente tema del ayuno y ustedes van a ver algo extraordinario. Un hombre espiritual entonces tiene que tener una mente espiritual. El espíritu y la mente tienen que ser uno solo en la vida de los espirituales. Y valdría la pena hoy contestarnos honorablemente y sinceramente qué clase de personas somos nosotros. ¿Un hombre carnal o un hombre espiritual? ¿O un hombre natural? Solo tú y yo podemos individualmente contestar esa pregunta. Pero oro para que el Espíritu Santo nos ayude. Y para que de niños, como veremos en un estudio muy pronto, en donde el apóstol Juan habla de 3 clases de recorrido en la vida de un cristiano. Habla de niño, habla de joven y habla de padre. Y de eso en un futuro cercano estaré hablándoles porque quiero concadenar todos estos temas en uno solo. Pero amados, que el Señor entonces nos ayude y que al contestar la pregunta si somos espirituales, somos hombres y mujeres que discernimos lo espiritual, que entendemos y escudriñamos el misterio de Dios, y palabras espirituales son las que salen de nuestra boca. No sabiduría humana, no sabiduría de hombres, ni de instituto bíblico, ni de las denominaciones de la tierra, sino sabiduría de Dios en el Espíritu, que fue lo que Él preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para nuestra gloria. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra en esta hora. Sé que hay muchas cosas que decir, muchísimas cosas que aprender. Pero gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos revela aún lo más profundo de ti y nos lo da a conocer. Ayúdanos, Señor, a vivir, a andar, a movernos en el Espíritu, a entender lo que significa tener la mente de Cristo. Y por encima de todas estas cosas, aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual, para gloria de tu nombre y, como dice Pablo, para gloria nuestra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, amado y querido Espíritu Santo. Amén. Amados, hasta el próximo tema, que hablaré del ayuno. Estemos preparados para eso, porque sé que vas a entender muchas cosas importantes sobre este rito que muchos practican, pero que definitivamente no es el ayuno que Dios escogió para sus santos, para su pueblo, para su iglesia. Hasta la próxima, y que el Señor les continúe bendiciendo.